Se dice que en la primera edad de las estrellas, Melkor cometió su mayor blasfemia en lo más profundo de los pozos de Utumno, porque fue entonces cuando capturó a muchos miembros de la recién surgida raza de los elfos y los llevó a sus mazmorras, y con horribles actos de tortura concibió unas formas de vida terribles y horripilantes. De ellos creó una raza esclava de trasgos que eran tan odiosos como hermosos eran los elfos. Fueron los orcos, una muchedumbre creada con formas desfiguradas por el dolor y el odio. La única alegría de estas criaturas era el sufrimiento de los demás, porque la sangre que corría por sus venas era negra y fría. Su forma era horrible, encorvados, con las piernas zambas y rechonchos. Tenían los brazos largos y fuertes como los simios del sur, y una piel tan oscura como la madera que ha sido carbonizada por el fuego. Poseían una gran boca con colmillos irregulares de color amarillento, lengua roja y gruesa, nariz y rostros chatos y anchos. Los ojos eran rajas carmesíes como estrechas troncheras en parrillas de hierro negro, tras las que ardían brasas encendidas. Estos orcos eran grandes guerreros porque temían más a su amo que a cualquier enemigo, y quizá la muerte fuera preferible al tormento de una vida de orco. Eran caníbales, y a menudo sus garras afiladas y sus colmillos babeantes se veían manchados con la amarga carne y la impura sangre negra de los de su propia raza. Poseían ojos con visión nocturna y habitaban en pozos y túneles inmundos. Su progenie surgía con mayor rapidez que la de ninguna otra raza de los pozos de reproducción. Llevaban cimitarras, puñales envenenados, flechas y espadas de hoja ancha. Muy buenas amigos de la Tierra Media, mi nombre es Andrei Viarens y hoy quiero contarles todo lo que se sabe de los orcos, esas temibles criaturas de la obra de Tolkien. No olvides suscribirte al canal para poder llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible. Ya comenzamos. Si bien en parte de sus escritos tempranos, inéditos en su momento, Tolkien parece distinguir entre orcos y trasgos, en la época de sus trabajos publicados ambos términos se habían convertido en sinónimos. El libro El Hobbit generalmente empleó el término trasgo, mientras que en El Señor de los Anillos prefirió orco. Así, a los oponentes de los enanos en la guerra entre los enanos y los trasgos del Hobbit, como Azog y Bolgo, los llama orcos. No hace distinción alguna por tamaño o por tipo, ya que los grandes seres como los Uruk-hai son tan trasgos como los orcos comunes. En la obra de Tolkien hay varias versiones de la historia sobre el origen de estas criaturas. Es erróneo pensar que los orcos fueron la creación de Melkor, pues aun siendo el más poderoso de los Valar, carece de capacidad para crear guiado por la envidia y el odio. Lo único que puede hacer Melkor es corromper lo ya creado o fabricar a partir de cosas ya creadas, burlas de los seres que ya existen. La versión del origen de los orcos más difundida a través del libro El Silmarillion es la que apunta a que los elfos creen que los orcos se originaron por la corrupción que Melkor provocó en congéneres suyos capturados en una temprana edad cuando los elfos apenas habían despertado en Cuivienen. Sin embargo, como se establece en este libro, es solo una creencia élfica, que en último término serían los autores de estas historias. Otras versiones de escritos posteriores del autor, algunos de los cuales aparecen en diversos volúmenes de la historia de la Tierra Media, apuntan a las posibles contradicciones del origen élfico. La más notoria es la que indica que si los elfos al morir en cuerpo van a Aman, ¿qué sucede entonces con los orcos? Si estos también fueran de origen élfico, y puesto que Melkor solo puede corromper pero no cambiar los destinos de ninguna raza, entonces deberían ir a Aman, y con la cantidad de orcos que habría habido, las estancias de mandos estarían llenas de estos seres, cosa que en ningún momento se indica. Consciente de esto, Tolkien intentó escribir sobre un origen distinto para los orcos. Dentro del marco de su obra hay diversas teorías que hablan sobre su origen. Orcos como corrupción hecha por Melkor a partir de los elfos, orcos como corrupción de Melkor a partir de elfos mezclado con hombres, orcos como corrupción total hecha por Melkor a partir de una raza distinta, orcos como burlas de los elfos hechas por Melkor a partir de la materia de la tierra, en semejanza a los enanos creados por Aule, orcos como Maiar caídos, similares a los Balrogs, y orcos como corrupción con una mezcla de los diversos orígenes ya dichos. Quiero hacer una pausa aquí para recordarte que tienes un enlace en la caja de descripción del video con todos mis libros publicados. Si quieres mantenerte al tanto de mi quehacer como escritor y recibir promociones y descuentos,
puedes suscribirte al boletín de mi web editorial. Si deseas más contenido exclusivo, también te dejo el enlace a mi Patreon. Ahora sí, ya continuamos. Tolkien nunca hizo una descripción detallada de los orcos, aunque en una de sus cartas se refiere a ellos como seres de aspecto mongoloide, desagradable para los estándares europeos. De sus escritos se extrae que los orcos son humanoides de apariencia temible y bestial, de estatura que varía entre la humana y un poco más alta, o incluso de tamaño ligeramente superior a la de los hobbits. Su aspecto físico general era deforme y vasto, poseyendo rostros brutales y feroces, piel de tonos fluctuantes entre verde oscuro y pardo, orejas puntiagudas y afilados colmillos en sus mandíbulas. Sus brazos eran fuertes y anormalmente largos, y sus piernas, aunque arqueadas, les permitían correr a gran velocidad por cualquier tipo de terreno. Los orcos contaban con una complexión física notablemente fuerte y robusta, aunque con una espalda jorobada que les hacía andar encorvados. Su musculatura era poderosa y podían desarrollar gran fuerza a la hora de luchar. Poseían cierta uniformidad de aspecto, aunque las deformidades eran frecuentes en sus cuerpos en muy diferentes grados, y esto les concedía características físicas individuales que en ocasiones podían rayar con lo grotesco. Según se dice, no soportaban la luz del día, que les producía severos mareos, su sangre era espesa y negra, y la esperanza de vida de los miembros de esta raza era casi totalmente desconocida. Los orcos son universalmente descritos como criaturas atrapadas en un odio constante hacia todo lo vivo, empezando por sí mismos, y siendo esclavos del miedo profesado hacia sus crueles amos. La violencia era uno de sus impulsos naturales, y la ejercían en todo momento, produciendo ocasionales reyertas y enfrentamientos incluso entre sus propias filas. A pesar de ello, estos atributos les hacían soldados eficaces y sanguinarios, haciéndoles lanzarse a la batalla sin temor para disfrutar con la consecuente carnicería. La inteligencia variaba entre ellos, pero incluso los menos dotados tenían nociones claras sobre su papel y cómo ejecutarlo. No poseían una tecnología muy avanzada, aunque tenían rudimentos en la mayoría de las artes y podían desenvolverse bien en tareas de habilidad hasta cierto punto. Sus armas habituales eran espadas curvas o cimitarras, utilizando también mazas, hachas, porras, martillos y otro tipo de armas de manejo simple y golpe sólido. Usaban escudos redondos para cubrirse y sabían manejar arcos con cierta destreza. El entrenamiento entre estos era mayormente innecesario, ya que la mayor parte de sus técnicas de combate se reducían a lo instintivo y se ejercitaban continuamente en ellas en sus numerosas guerras. La versión fílmica de los orcos en las películas ha variado de adaptación en adaptación. Así, en la película del animador Ralph Bakshi, los orcos tienen ropajes similares a vikingos, ojos rojos, narices porcinas y bocas con afilados colmillos. En tanto, en la trilogía del cineasta Peter Jackson se añaden una serie de características como son orejas puntiagudas, dentaduras filosas y rasgos faciales deformes. Como ya hemos visto anteriormente, no se hace distinción alguna entre los orcos en la obra de Tolkien. No obstante, creí interesante compartir con ustedes la siguiente clasificación. Orcos comunes. Son los orcos criados originalmente por Melkor al principio de los tiempos. No soportaban la luz del sol, eran sucios y débiles y caminaban encorvados. Es la raza de orcos más antigua de todas y la que durante más tiempo habitó en la Tierra Media. Trasgos. Son de pequeño tamaño, muy posiblemente derivada de los orcos comunes, que se fueron adaptando a vivir en la oscuridad de las profundidades de las montañas, lo cual les hizo aún más sensibles a la luz del sol, incluso que los orcos comunes, aunque veían mejor que estos en la oscuridad y se desplazaban a gran velocidad por los túneles en los que habitaban. Hobotrasgo. Es un nombre utilizado para describir a los trasgos de mayor tamaño. Algunos creen que es un sinónimo de Uruk-hai. Uruk-hai son una variante creada por Sauron en la Tercera Edad. Son orcos perfeccionados, más inteligentes, de gran fuerza y tamaño, y que podían soportar la luz del sol. Despreciaban a las razas más pequeñas de orcos, a las cuales llamaban Snaga, que significa esclavo. Semiorcos son una variante creada por Saruman a partir del cruce entre orcos y hombres. Hubo dos variantes de semiorcos, que fueron utilizados por el mago traidor como soldados de élite: los orcos hombres y como espías los hombres orcos. ¿Y en qué parte de la obra han estado presentes? Los orcos son muy comunes en la Tierra Media. Viven de forma salvaje en muchos lugares de la misma. Algunos de los lugares, situaciones, momentos en los que aparecen son
En los ejércitos de Sauron y Saruman constituyen el grueso de las tropas de ambos dirigentes, junto a trolls, humanos de varios países, Mumakil y otros seres. En las minas de Moria, los orcos las ocuparon cuando los enanos que extraían mithril de ellas fueron aniquilados por el Balrog que ellos mismos despertaron. Durante muchos años se convirtió en una de sus madrigueras, conviviendo con dicho ser. Una expedición liderada por Balin recuperó la mina y expulsó a los orcos de ellas, pero más tarde la recuperaron violentamente. También atacaron la expedición de la Compañía del Anillo cuando ésta pasó por allí rumbo a Mordor, y aunque Gandalf mató al Balrog, los orcos siguieron allí. No se tiene constancia de una liberación definitiva de las minas por parte de los enanos, aunque entre los enanos se predijo la llegada de uno de ellos, Durin VII, el último en llevar ese nombre, quien será el encargado de reconquistar Moria para los enanos, ya libre del Balrog y de los orcos. Debe ocurrir esto, se supone, que será en la Cuarta Edad. En el Bosque Negro, no está claro si ya vivían allí antes del resurgimiento de Sauron en Dol Guldur, pero él contó con ellos entre sus aliados y los utilizó como ejército mientras estuvo habitando allí. Posteriormente, la presencia de los orcos en dicho bosque no fue erradicada y estuvieron en constante enfrentamiento con los elfos que habitaban el norte del bosque. Espero que te haya resultado interesante el video, no olvides suscribirte y dejarme un like. Te invito a seguir en el canal para que disfrutes de otros videos sobre la Tierra Media.